Cervantes tiene problemas con las cuentas que presenta, a veces parecen cuentas no limpias. Él además había depositado dineros que había recaudado para la monarquía en un banco, que ese banco quiebra, de manera que Cervantes tiene en esos años serios problemas judiciales porque se le acusa de haber desviado dinero, de haberse quedado dinero o bienes de los que él había requisado o de los impuestos que había recaudado. Y Cervantes tiene muchos problemas judiciales. Tiene tantos que al menos 2 veces, no mucho tiempo, pero al menos 2 veces, está en la cárcel. Es detenido y es encarcelado. La segunda vez, en la cárcel de Sevilla, que era la cárcel más grande que había en ese momento en España y la más dura, él está varios meses preso en esa cárcel. Al menos varios meses. No se sabe con seguridad cuánto, pero al menos varios meses está preso en esa cárcel. Por tanto, esos años que él está separado de su mujer, viviendo en Andalucía, en estos trabajos, intentando bueno, ganarse la vida, son años, bueno, con muchos problemas que acaban en denuncias, en excomuniones, en cárcel. En la cárcel, en Sevilla, en esa terrible cárcel de Sevilla, él dice en el prólogo a la primera parte del Quijote que ahí fue ideado Don Quijote. Y puede ser, porque cuando él se va a Valladolid en 1601, parece, a vivir, entonces la corte estaba en Valladolid, por eso se va a Valladolid, y ya con su mujer, a partir de ese momento, vuelve a vivir con su mujer, con dos hermanas solteras que se habían quedado sin dote porque la familia había intentado rescatar a Cervantes. Recordad que la familia había puesto dinero para liberar a Cervantes. Él tiene una gran familia de alguna forma. Tiene su mujer, Catalina de Salazar, que a veces le ha ayudado económicamente porque tenía cierta fortuna, no grande, pero tenía una cierta fortuna en tierras y en Esquivias, en su pueblo en Toledo. Pero Cervantes, a partir de ese momento, a partir de 1601, va a vivir con sus hermanas, 2 hermanas ya mayores, solteras, que no han podido casarse, aunque al menos una de ellas, vamos a decir, de vida licenciosa. Ahora hablaremos un momento de eso. Vive con 2 hermanas, vive con su mujer, Catalina de Salazar, vive con una hija que tuvo con esa amante, Ana Villafranca, que tuvo en 1580 y poco. Vive con una hija que ha tenido también fuera de cualquier matrimonio, una de sus hermanas, de manera que Cervantes vive con lo que se ha llamado las Cervantas, que son las mujeres de Cervantes. Las mujeres de Cervantes, que son sus hermanas, su mujer y esas hijas fuera del matrimonio. En ese momento, ya digo, Cervantes dice que ha pensado en el Quijote, ha pensado en la figura del Quijote. Mucha gente, y eso es un tópico que conviene desechar, dice, es que el Quijote está escrito para criticar y para destruir, para atacar las novelas de caballería. No, los libros de caballerías que se decía entonces. No, el Quijote parte de Don Quijote. Es decir, lo que él ha tenido probablemente la idea es de un hombre que lee incansablemente, que está, vamos a decir, enfermo de literatura, de un cierto tipo de literatura, un hombre enfermo de un cierto tipo de literatura que se cree que todo eso que está leyendo en esas aventuras de caballerías, de esos caballeros andantes, eso es cierto, eso sucedió, es absolutamente cierto, y que eso es la vida que se ha vivido en determinados lugares y que está narrado en esas novelas, y que además ahí empieza el delirio, el trastorno. No voy a decir la palabra locura, porque en todo caso sería una locura transitoria, un trastorno que es el trastorno de pensarse que él, ¿por qué no va a resucitar la figura del caballero andante? Él, que considera que todo lo que se dice en esos libros es, en fin, vamos a decir, tan cierto como el Evangelio,
¿por qué no va a ser él también un caballero andante? ¿Por qué no va a poder ser él una persona que sale por el mundo a enderezar entuertos, a proteger a damas, a proteger a niños, a impartir la justicia por el mundo y luchar con quien haga falta para que la justicia sea mayor en el mundo? Ese es el eje y la idea seminal del Quijote, la figura de Don Quijote. No se trata de criticar a los libros de caballería sin más. Es decir, el Quijote no merece la pena si pensamos que es simplemente una crítica de las novelas de caballería. No. El Quijote nace de esa idea que a mí me parece genial y que ya en el primer capítulo del libro, que es maravilloso, se desarrolla, de este proceso que he dicho. Es decir, el hombre enfermo de literatura que se cree que no distingue entre la literatura y la vida, que no distingue entre la ficción y la no ficción, y que además, y ahí viene el grado superior, tiene el deseo de salir al mundo y volver a ser caballero andante como los protagonistas de las novelas que él ha leído, que él ha ido comprando durante años, que incluso se dice en el primer capítulo, ha vendido tierras para poder comprar libros y tiene una biblioteca relativamente importante, sobre todo también de romanceros y de novela pastoril seguro, pero sobre todo de novelas de caballería, novelas de libros de caballería. Es decir, y ahora viene, y ahí viene el otro detalle, cuando sale al mundo tiene un desorden, vamos a decir, un desarreglo perceptivo, porque él, sobre todo en el comienzo del Quijote, de la primera parte del Quijote, él ve lo que los demás no ven. Es decir, el caso más evidente y más famoso es que él, cuando ve molinos, ve gigantes. Todo el mundo ve molinos, pero él ve gigantes. Ahí está el origen del Quijote. Parece que Cervantes escribió, aunque esto no es absolutamente seguro, parece que Cervantes, y no se conservan los manuscritos originales, que eso sería decisivo para poder asegurarlo o no, parece que Cervantes pensó inicialmente con esta idea de la figura de Don Quijote, que se va a convertir en caballero andante, pensó en una novela corta, al estilo italiano, como acabarán siendo bastantes de las que publica después en el libro de las novelas ejemplares. Una novela corta que acabaría aproximadamente en el capítulo 6 de la primera parte del Quijote y que eso sería todo. Pero cuando él empieza a escribir esa novela corta, se da cuenta que la idea primera del Quijote, la idea de Don Quijote, es una idea que sale al mundo, ya sabéis que la literatura muchas veces no hace falta viajar a sitios lejanos, pero uno sale al mundo y le suceden cosas. Es decir, eso no lo inventa Cervantes, pero él se da cuenta que sacarle a Don Quijote de ese lugar, de ese pueblo grande, ese lugar de la Mancha donde vive, que no se nos dice cuál es, sacarle al mundo puede dar lugar a muchas aventuras. Uno sale de casa, empieza a encontrarse con gente, empieza a hablar con gente y en el caso de Don Quijote empieza a pelear con gente. Intenta salvar a la gente, intenta ayudar a la gente, pero al mismo tiempo para eso tiene que pelear y luchar y enfrentarse con gente.